Ex senador de la provincia de Puerto Plata, actual ministro administrativo de la presidencia y, si algo faltaba, presidente del gubernamental Partido Revolucionario Moderno. En esta entrega nos acompaña José Ignacio Paliza. Saludamos y damos la bienvenida al señor ministro administrativo de la presidencia y presidente del gubernamental PRM, José Ignacio Paliza. Bienvenido. Mi amigo Pablo McKinney. Muchas gracias por tenerme Anótelo aquí. por ahí. Un placer, siempre es grato Es bueno estar comenzar aquí y compartir con usted. Yo comienzo con los afectos. ¿Cómo está la familia y cómo está Puerto Plata? Porque ahora ese traslado me imagino que lo ha alejado un poco de Puerto Plata. Mira, pero muy lejos. De las cosas que más me duelen Sí. de mi trabajo que hoy emprende es ese, que he tenido que mudarme a Santo Domingo. O sea, ya la familia está Sí, aquí. claro, claro. Desde el primer día que iniciamos el gobierno, porque iba a ser muy difícil mantener la dualidad de domicilio. Y además, lo que más afectan por las muchas horas de trabajo que uno dedica es la familia. Tengo un hijo pequeño, una esposa bonita, tengo una bonita familia, pero hay que cuidarla y hay que dedicarle algo de tiempo. Estamos todos aquí y Puerto Plata un poco distante de Puerto Plata, pero siempre lo tengo muy presente. Pero las cosas en Puerto Plata han mejorado, la recuperación del turismo de Puerto Plata, las construcciones en proceso, ¿cómo van? Usted se ocupa, yo lo digo porque a mí me pasa con Baní, yo soy muy nacional, pero uno jala para Claro, adelante. siempre. Además, que cuando esto termine, Sí. y esto va a terminar, yo vuelvo a mi casa en Puerto Plata. Y mi familia vuelve a Puerto Plata. Puerto Plata significa demasiado para mí y en el plano personal tengo mucho allí con el que pensar, soñar y trabajar. Aunque Pero Puerto Plata sí. va muy bien, son muy optimistas y promisorios los tiempos que han de venir. Solamente el próximo miércoles Sí. se inaugura, por ejemplo, la segunda terminal de cruceros en Puerto Plata. Carnival, hay una en Maimón que tiene ya algunos años que fue edificada y recibe cerca de 700.000 turistas al año, y ahora se inaugurará en la bahía de Puerto Plata, en el propio centro de Puerto Plata, una segunda terminal de cruceros donde las otras compañías cruceristas del mundo podrán atracar. Con el primer barco, se inaugura con el primer barco y se estima que recibirá otros 700.000 pasajeros más. Sí. Entiéndase que esa manifestación y ese impacto que generará en la industria turística solamente la nueva terminal de cruceros es uno de muchos otros elementos que te pudiera mencionar que hablan de que los tiempos por venir de Puerto Plata son muy optimistas. Yo espero que hayan elegido un buen colegio para el niño, porque esto, a contrario de lo que usted acaba de decir, parece que va para largo. El PRM acaba de ya tomar la decisión de modificar sus estatutos para que, entre otras cosas, el presidente se pueda reelegir, que es un derecho constitucional que él tiene. Y uno no ve a José Ignacio Paliza muy lejos de Luis Abinader Corona. O sea que parece que su regreso a Puerto Plata, estamos hablando de por lo menos el 28. Hablemos de la posibilidad, ¿ya esto decreta de alguna manera la repostulación presidencial? No, merece la pena recordar que hace más de 2 años el proceso de reforma estatutaria había iniciado a lo interno del partido. Inclusive antes de haber elegido nosotros el candidato presidencial de nuestra organización, veníamos trabajándolo. Porque al llegar nosotros al partido, a dirigir el partido, nos dimos cuenta que los estatutos del partido, por haber sido construidos deprisa en la realidad que nos tocó construir el partido hace 6 años, cuando se judicializó la política y de alguna manera perdimos el PRD, los estatutos que nos dimos en aquel momento no eran los mejores. Hay elementos que faltaban, hay temas de identidad partidaria que había que construir y dejar debidamente plasmado, hay que organizar el partido de acuerdo a las nuevas organizaciones y el nuevo tipo electoral que tiene la República Dominicana. Y por eso una de nuestras promesas era modificar los estatutos. Este tema se viene trabajando hace mucho tiempo, se han consultado los organismos, se han celebrado sesiones de trabajo, talleres, un proceso donde ha habido una oportuna socialización de la propuesta y que había que dar una culminación a los mismos y por eso lo aprobamos. El fin principal de esa reforma no es el de la repostulación, la reelección, porque eso estaba resuelto en el hecho de que la Constitución de la República prevé un marco que nada puede, bajo ninguna circunstancia, oponérsele. O sea que no era por ese tema que nos abocábamos a
a trabajar la reforma, sino porque había que adaptar los estatutos a los nuevos tiempos y también a la nueva ley de partidos, donde habla o pondera un sinnúmero de elementos que nuestros estatutos debían de reconocerlos. Eso se puede aceptar. Ahora, lo de la reelección ya ahora se ve aún más como un hecho porque un hombre también informado y tan del PRM como Cedeño, César Cedeño, pues acaba de decir, hoy es sábado, creo que fue el miércoles en CDN, que habló del apoyo de Hipólito Mejía a una posible reelección. Ya eso decreta por lo menos el intento de la repostulación, porque si Hipólito y Luis están de acuerdo, ahí no hay más nada que buscar. Pero hoy el PRM y el propio presidente Abinader estamos en otra cosa. El propio presidente Abinader ha pedido, inclusive por escrito, que ese no sea un tema que hoy se trate a lo interno del partido, hablar de proyectos políticos futuros, porque perdemos el norte y los objetivos principales que hoy buscamos, que es impulsar y consolidar el cambio que le prometimos al pueblo dominicano. Y las aspiraciones políticas llegarán el momento para plantearse y para plasmarse, en la conciencia de que sabemos que si le entregamos al pueblo lo que le prometimos, si cumplimos con la agenda de trabajo que nos propusimos y si la población tiene una ponderación positiva de la gestión que hace el PRM, no habrá ningún problema de presentar proyectos políticos en el futuro porque recibiremos los respaldos correspondientes. Eso no es un tema que está hoy en nuestros objetivos. A uno de la lista no es el proceso del 2024, sino es cómo salimos de esta pandemia, cómo hacemos un nuevo rumbo de país y cómo podemos apuntalar debidamente los espacios perdidos que durante tanto tiempo en la institucionalidad política de República Dominicana están pendientes de ser satisfechos. Y nosotros queremos, el presidente Abinader quiere concretar ese proyecto que le plasmó al pueblo dominicano y estamos concentrados en eso. Sin embargo, parece importante, sumamente importante, el fortalecer la institución, pues le viene una prueba de fuego con esto de sus primarias, su convención interna para elegir las autoridades. El doctor Guido Gómez Mazara, que todo parece indicar, ¿no?, que aspira a presidir el partido, estuvo por aquí e insistió mucho en la parte de equilibrar los guaguaguá con los popi para un poco entendernos. O sea, él le aconsejaba a ustedes que el gobierno debe equilibrar como lo hacía Peña Gómez, lo hizo don Antonio Reblanco, un poco la gente que viene de cierto estrato social con la que tienen otro nivel diferente. ¿Cómo se ve esa separación que hace mucha gente de un gobierno de popi con pocos guaguaguá en la dirección? No, pero no es cierto de que existen esas diferencias. Además, ese es un planteamiento del compañero Guido, no lo escuché, pero lo doy por sentado porque usted así me indica que divide. Yo soy de los que busco fórmulas de unidad, de construir unidad. Este país necesita de esos procesos. Además, que la línea de trabajo que el presidente Abinader viene impulsando requiere de todos. No es el momento para generar o colocar sobre la mesa temas o conversaciones que tiendan a colocarnos en contraposición. Ese no es el gobierno del presidente Abinader. El gobierno del presidente Abinader es uno de unidad. Y la matriz que hemos construido hoy a lo interno del partido y que nos dio el triunfo en el 2020 fue una matriz de unidad, no de diferenciación y mucho menos de clases, porque parecería entonces que volvemos a tiempos anteriores donde se vivía un poco de generar divisiones de clases que no existen. Pero nosotros queremos y tenemos hoy un gobierno de unidad que queremos construir un discurso de unidad. Pero ustedes seguro que los estudios que se hacen desde el gobierno le habrán mostrado algo en ese sentido. O sea, de hecho uno mira personas de alto nivel socioeconómico, de alto nivel académico también, a veces también de mucho prestigio personal, pero ese equilibrio incluso llama la atención, eso no tiene que ver con el doctor Gómez Mazara, el hecho de que los dos guaguaguá del gabinete son, creo que los únicos doctores en sus respectivas áreas de estudio, que son el doctor Fulcar en pedagogía y Toñito Antonio Almonte en energía. ¿No hay la intención de ponerle un poco más de sabor a pueblo al gobierno, sobre todo las caras más visibles?
Es que no lo percibo así, el comentario. Usted no lo veo así, porque usted quiere ver a alguien que tenga más pueblo que Luis Abinader, que ha recorrido este país en 25 oportunidades y que lo hace todas las semanas. Sí, pero no deja de ser. Y que lo hace todas las semanas. Pero no deja de ser un Popi con todos los méritos que podemos señalarle. Igual que José Ignacio Paliza. Yo creo que a José Ignacio Paliza nadie le ha regalado nada. Todo lo que se ha logrado políticamente, yo le hago el reconocimiento. Ahora hay un origen socioeconómico y una formación que está ahí, porque eso no es ni positivo ni negativo, es un origen normal. Yo soy guau, pero yo soy el profesor Maquines. Pero presupone una lucha de clases que hoy no existe y que tampoco en República Dominicana ese trayecto de luchas de clases ha ido desapareciendo en la medida en la que la sociedad ha ido trabajando para que todos tengamos el mismo nivel de oportunidades. El gran reto de nosotros como sociedad es ese, es lograr que todos tengamos acceso al mismo nivel de oportunidades. Y a mí no me place esa lucha o esa manifestación que quiere colocarnos a todos en contraposición. Al fin y al cabo somos todos dominicanos y venimos de un recorrido todos humildes, porque acaso el recorrido mío de José Paliza, aunque quizás he tenido otras oportunidades, pero no necesariamente lo que lo construyeron previamente. Hay que tener mucha conciencia de dónde venimos, de lo que somos y hacia dónde queremos ir. Y esa manifestación que quizás él o cualquier otro haya querido colocar sobre la mesa, no es una que identifica hoy el gobierno del presidente Abinader y mucho menos al presidente Abinader. Con su permiso, vamos a una breve pausa. José Ignacio Paliza, como usted sabe, el PLD no está en sus mejores momentos, hay varios procesos judiciales de dirigentes, de personas relacionadas. El tema ético siempre fue la parte más vulnerable de los gobiernos del PLD. Ante esa pregunta y la insistencia mía con la doctora Margarita Cedeño, ella se refirió a algo que me gustaría que escucháramos a continuación. Gracias al Señor, en mi partido no hay penetración de la narcopolítica y eso es lo importante, porque cuando ya se trasciende a otro estadio de delincuencia, de criminalidad, inclusive de crimen transnacional, ahí sí que la cosa se pone difícil. Color de hormiga, diría mi mamá. Miren, no hay dudas que nosotros tenemos como clase política, todos los partidos políticos y la sociedad, un gran reto de poder tener mejores participantes en el mundo de la política. Hay que regular los recursos que se utilizan en política para también hacer que el dinero no sea uno de los elementos fundamentales para poder practicar en política. Y también las organizaciones, así como el Estado, tienen que tener mejores filtros para poder, al fin y al cabo, tener la sociedad la posibilidad de votar por hombres y mujeres que estén apartados de esas prácticas con las que ninguno de nosotros nos identificamos. Ahora, la única diferencia de nuestra organización política con las demás es que nosotros tomamos acciones. ¿Qué se ha hecho con los ¿Usted ha escuchado acusados alguna vez en la historia del Partido de la Liberación Dominicana un expulsado? Hace muchos años, los 4 diputados de la zona fronteriza que apoyaron, pero hace muchos años de eso. Eso sí yo lo recuerdo porque años después lo reintegraron. Cualquier ciudadano de nuestra organización, no importando la posición que ostente dentro de la misma, si se aparta de las mejores prácticas, de las leyes de República Dominicana, de la moral y de la ética, nosotros inmediatamente, de acuerdo al caso, lo suspendemos y evidentemente lo expulsamos, cuidando el debido proceso de los internos, así como también esperando que la justicia en sus diferentes órdenes actúe. Pero lo apartamos del gobierno. Pero no lo puede expulsar. Lo apartamos, perdón, del partido. Pero no lo puede expulsar, porque se necesita... Pero lo suspendemos hasta tanto... La condena definitiva. Claro, hasta tanto los organismos correspondientes actúen. Pero nosotros no compartimos bajo ninguna circunstancia el hecho de que nadie se asuma a una actividad que no sea la propia. Inclusive en el gobierno es así. Cualquiera de nosotros que cometa un acto impropio, inmediatamente es apartado del gobierno. Ha habido muestras de sobra. Pero estamos hablando de que todo el que es acusado, que el Ministerio Público acepta la acusación y comienza un proceso, el hecho de comenzar el proceso significa una suspensión, hasta tanto haya... Claro. Eso es una línea. Y se le da la oportunidad a ese ciudadano, compañero del partido, a que ponga su caso en claro, sin ningún elemento que pueda distorsionar la conversación en el plano más objetivo de las cosas. Y en el gobierno es así.
porque el gobierno y el partido son aves, son alas de una misma ave, alas de una misma ave, y por tanto coincidimos en actuaciones. Aquel persona que se aparte de las mejores prácticas es puesto a un lado. Sin embargo, ¿acaso le invito a los otros partidos que hagan lo mismo? Sin embargo, una crítica en el sentido, y pido la aclaración porque quizás sí tiene explicación, el hecho de que hay, en el caso de los posibles corruptos de los gobiernos del pasado, hay sometimientos a la justicia. En el caso de los posibles corruptos investigados con algún señalamiento, son sacados del tren gubernamental, pero no se habla del proceso judicial. No es cierto, hay muchos que están presos. Sí, no, hay, pero me refiero a que Hay se ha miembros, comentado hay miembros de presos. que en más de una ocasión se ha suspendido a alguien por, vamos a decir, sospecha legítima de alguna irregularidad y no se ha procedido a la otra parte. Pero es que, a la parte judicial. O sea, usted tiene dudas razonables, hay una acusación, un viceministro dijo que el ministro Maquinini hizo tal cosa, se investigó, sí, pero a partir de ahí se me saca, se me cancela. También y la parte judicial. Pero también usted tiene que saber que Sí. en la línea de acción del gobierno del presidente Abinader, el propio presidente Abinader, es mantener la objetividad de sus relaciones con la justicia. Hoy tenemos un Ministerio Público independiente, una Procuraduría General de la República independiente, que la única condición que se le dio al momento de juramentarla fuera esa, que mantuviera su independencia. Y por tanto nosotros no nos involucramos en la persecución de cualquier caso del presente o del pasado, ni de lo que pueda venir en el futuro, sino que dejamos que la justicia actúe por sí sola. Inclusive somos hasta cuidadosos al referirnos a esos casos para que no generen algún nivel de confusión que pudiera permitir o a pensar de que estamos influyendo de tal o cual manera sobre la acción del Ministerio Público, en este caso de las procuradoras que tenemos. Okay. Entonces, y el país debe aplaudir, esas relaciones de respeto y de parámetros, de límites entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Debe aplaudirse. Y creo que esas reformas que el presidente Abinader ha avanzado, el pueblo dominicano no permitirá bajo ninguna circunstancia, no obstante lo que pueda suceder en el futuro, a que cambien. Esas reformas de tener un Ministerio Público independiente están para quedarse, porque cuentan con el apoyo de todos, que previamente marchó por tener persecución del crimen y que hoy evidentemente las apoya. Okay, pero me refiero a lo siguiente, el gobierno encuentra irregularidades y por eso cancela a alguien, ¿no? Pero el gobierno tiene una comisión de ética, tiene un PEPCO. El PEPCA es de la Procuraduría. Ajá, pero lo que ha ocurrido aquí es que en función de ese respeto del Poder Ejecutivo hacia el Ministerio Público, el Ejecutivo hace su trabajo de cancelar, porque yo tengo dudas razonables y mira, vamos a liberarnos de esto. Entonces la crítica sería ya al Ministerio Público. No, eso lo estoy diciendo yo, que la crítica sería de por qué si un gobierno cancela a alguien después que investigó un posible acto de corrupción, entonces el PEPCA no procede. Pero creo que usted está siendo injusto porque hay inclusive funcionarios del actual gobierno. No, pero yo me refiero a los que no se han hecho. Del actual gobierno que han sido, que están hoy, recluidos inclusive. Ha habido en República Dominicana un cambio en materia de la gestión del gobierno dominicano en sentido de su transparencia y el grado de oportunidad del manejo de la cosa pública, así como también de respeto de las acciones del Ministerio Público. ¿Cuándo antes en la historia de la República Dominicana había habido un político preso? ¿Cuándo? Hoy lo tenemos, del pasado, del presente, y me imagino que del futuro si alguno de nosotros comete un error o comete un acto que esté contrario a la ley. Yo no aplaudo el hecho de que nadie tenga una mala suerte, ni que vaya por un proceso judicial, pero en la República Dominicana hoy hay sanciones, y el que comete una acción fuera del parámetro de lo correcto, pues ahí hay un Ministerio Público que lo puede perseguir. En ese sentido, el actual presidente del PRM, de seguir siéndolo, mantendría la misma posición, porque todo parece indicar, camina como una vaca, muge como una vaca, come como una vaca, debe ser una vaca. Entonces todo parece indicar que José Ignacio Paliza va a correr por mantener su cargo de presidente del Partido Revolucionario Moderno. Miren, no es un tema que nosotros particularmente haya
lo haya pensado, haya tomado una posición, una postura de tal o cual manera. Yo soy un hombre de equipo, yo soy un hombre de mi partido. Hace 3 años me dieron la oportunidad de dirigirlo, cuando quizás no era necesariamente el recorrido mío, no era el que me hacía el mayor acreedor de esa oportunidad. Pero asumimos el reto con mucha humildad, mucha tranquilidad y logramos algo que creo que fue evidentemente poderoso, mantener nuestra organización unida, sin ruidos internos, en un buen momento que nos llevó al poder. La diferencia de la dirección de nosotros, la mía, de Carolina y de mucha otra gente, porque la dirección del partido no somos uno o dos, la dirección del partido es mucha gente, son más de 50.000 dominicanos que tienen una posición directiva en el partido, de tal o cual, en tal o cual espacio del territorio, es que logramos construir unidad, lo que no sucedió en los procesos del pasado, que nos llevaron inclusive a un partido eventualmente destruido. Nosotros logramos construir unidad y eso eventualmente nos dio el triunfo. Yo soy un soldado de mi organización, yo me pongo donde la organización me entienda útil y donde yo pueda colaborar en la suerte de mi organización. He entendido que lo importante en la carrera política que yo he emprendido, y no son las posiciones que usted ostenta, es el recorrido, porque mañana posiblemente no esté aquí, esté en otro sitio, y ser útil es lo más importante. Eventualmente, oportunamente, hablaremos de ese tema, ya el partido abrirá los procesos y será parte de una conversación. ¿Cuándo mayor. se abre el proceso? El año que viene, todavía la dirección del partido vence en junio y antes de junio debe celebrarse un proceso. Antes de junio, sí, claro. ¿Y hay que hacer campaña? Pues estamos a tiro de hit. Pero en un proceso interno partidario, todo el mundo se conoce, todo el mundo ha tenido una relación, un roce, un contacto, una conversación. Pero este es un país que se paraliza cuando hay elecciones de Acroarte o de el Clunaco. Sí, pero estamos hablando del partido. Además, nosotros mismos hemos trabajado para desestimular los tiempos y obligar a que, llegado el momento adecuado, le prestemos atención a ese tema o a esos temas, porque las candidaturas usualmente dividen, no unen, y nosotros queremos trabajar siempre para que en los procesos salgamos lo más compactos posible. Bueno, yo prometo conducir ese debate de la manera más objetiva posible, pero yo pienso que por aquí deberían pasar los dos aspirantes principales a conversar con el país y con nosotros sobre sus No conozco que nadie haya planteado una aspiración a lo interno del partido, porque no se han abierto los procesos, pero siempre los debates son interesantes, son oportunos, sí. Pero no conozco una candidatura a lo interno del partido todavía. Hay una propuesta como debe ser, que en el PLD se habló, en el PRD en algún momento, hace mucho, que es el asunto de que quien sea funcionario del gabinete no sea funcionario del partido. En la modificación que se va a hacer, se tocó ese tema después de la pausa, hablamos. ¿Cómo no? Ya regresamos. Ministro Palizá, le decía al final del otro segmento, se ha hablado en el partido de la modificación estatutaria que no permita que el funcionario público sea funcionario del partido. ¿Eso no se tocó? ¿Se va a tocar? En la propuesta de reforma lo que se ratificó que el presidente del partido, secretario general y demás no pudieran aspirar a algunas posiciones selectivas. Por ejemplo, en condición de un presidente del partido, no pudiera aspirar a presidente de la República, para cuidar que no se utilice la herramienta de la estructura política de la organización como un plus para presentar una candidatura a la presidencia de la República. Para eso aprobado, ser útil y sobre todo en las experiencias previas que hemos tenido de hacerlo, pero no así con posiciones dentro del tren gubernamental o de posiciones selectivas. Es una discusión que existe, que sé que hay algunos que lo han planteado, pero en una simbiosis o en un gobierno partido debidamente vinculado y unido, entonces no existen grandes diferencias entre ambas cosas. La gran experiencia que tiene la gran mayoría de los países, sobre todo con lo que nos identificamos, es ese. Hoy en el PSOE, por ejemplo, el secretario general del PSOE es el presidente del gobierno español y los resultados de la política española no son necesariamente un modelo que no pudiéramos
copiar algunas de sus cosas, sobre todo en el debate de las ideas que se propician. Sí. A lo No en la parte ética, por favor, no en la parte ética, bueno, por favor. me refiero a la praxis de los debates políticos que se dan, envidiables. sobre todo en virtud de ideas, de planteamientos, claro. Muy bien marcado la socialdemocracia con las posturas más de derecha. En esa tesitura es que me refiero. No, pero no se trató ese tema. En la propuesta de reforma estatutaria no está. A mí me gustaría conocer la valoración del ministro sobre algo que se percibe, quizás no es correcto, pero se percibe como cierta no conexión de las bases del partido con la dirección del gobierno. Como si uno estuviera por un lado, y yo he reflexionado, digo, hasta qué punto lo que quiere hacer, se comprometió a hacer y está haciendo el presidente en cuanto a lo del fortalecimiento institucional, freno a la corrupción, calidad del gasto, atenta con las aspiraciones de parte de esa base, que alguna parte de esa base tiene la consideración del Estado como un botín, que yo me fajé, yo gané, y a mí hay que no darme un empleo de 8 horas diarias y 40,000 pesos, sino de favorecerme y pagarme mis servicios. Esa contradicción que hay entre lo que está haciendo el equipo y sobre todo el presidente en esa línea, que uno ha apoyado públicamente sin ningún prurito, O sea, fortalecimiento institucional, calidad del gasto, no impunidad. ¿De qué manera se va a manejar eso con la contradicción que se tiene con la base del partido y hasta con cierta parte de la élite? Porque la actitud de los senadores en contra del Poder Ejecutivo, cuando se le apretó con aquello de sus privilegios irritantes, tiraron a matar. No, pero yo creo que es una interpretación no del todo correcta de su parte. No estamos de acuerdo, yo le escucho. Correcta de su parte, porque el principal reclamo de un dirigente hoy del partido que quiere acudir al gobierno o aspira a una posición, un espacio dentro del gobierno, tiene que ver muy poco con empleo. La labor política es muy sacrificada, uno dedica mucho tiempo, a veces pone en riesgo lo más importante para uno, en el caso mío mi familia, mi hijo. Muchas veces invierte un poquito de los recursos que no nos sobran. Se hace un gran esfuerzo para poder construir política. Y una vez usted logra los objetivos que perseguía, que en este caso era construir la llegada al poder, es más que un empleo. Cuando un dirigente así se expresa, yo me uno a él, porque quiero que tenga la misma experiencia que yo tengo. Yo llego a mi casa a las 10, 12 de la noche, porque el presidente de nosotros trabaja mucho. Y cuando llego a mi casa, yo quiero contarle a mi esposa lo que yo hice, cómo ayudé a tal o cual persona, cómo le di la mano a tal o cual ciudadano que la necesitaba, o cómo pude yo cambiar o impactar la política y cómo ayudé al gobierno. Y quiero hacerlo sentir orgulloso de que ha merecido la pena el esfuerzo y el recorrido. Y darle satisfacción a ellos, que no me lo va a dar el ingreso per se que yo pueda tener en el gobierno, sino de que ha merecido la pena todo el sacrificio y todo el trabajo, y el de ellos, porque son evidentemente también la familia parte afectada del duro trabajo que es la política. Entonces tiene que ver el reclamo, puede tener que ver mucho con eso, con el deseo de participar en ver cómo cambiamos el país, más que buscar una participación individual. No, pero vamos a la realidad socioeconómica. Puede haber alguien equivocado. Socioeconómica puede de haber cada alguien quien. equivocado. O sea, lo que uno ha visto en videos y lo que otros funcionarios le admiten y amigos es la gran presión que se tiene por empleo. Incluso hay algunos que lo están sufriendo. Bueno, el hecho de que la política de transparencia y calidad del gasto, yo no puedo poner más empleados de lo que necesita la institución, no puedo duplicar los que están aquí. ¿Y cómo me hago? Porque las bases me están pidiendo empleo. La participación política se saluda muy bien. Entonces, ¿cómo salvar eso? Tiene que ver mucho con lo que le estoy yo expresando a usted. Va más allá de un empleo. Es un tema. Pero primero el empleo. Es un tema de ser. El ingreso básico para mi familia. Es un tema hasta de ser útil. Mire, si fuera por recursos o por ingresos, yo no participara en política, ni estuviera en una posición gubernamental, porque a Dios gracias quizás he tenido la oportunidad de estudiar, de formarme y de mi familia tenga algo de patrimonio que yo pueda trabajarlo. No es un tema de dinero ni de empleos, es más que eso. Es un tema de ser útil. De poder impulsar una pasión y de poder generar orgullo alrededor de los que están
con nosotros, que nos han visto trabajar y que nos han visto construir una avenida y entienden que y queremos hacerlo partícipe de ese trayecto por venir. Pero usted lo acaba de decir, no es eso solamente, es algo más, y ese algo más es eso. Ahora, el algo menos, lo fundamental aquí es que una persona que tiene 16 años en la oposición, en un país donde el Estado es el primer generador de empleos o de cobros mensuales, es difícil uno quedarse solo en el discurso de la participación política y más aún en esta etapa. Yo me refiero a que esa contradicción de que es como que yo quiero organizar el tránsito, pero la gente que me llevó a mí a Intran no quiere que le pongan contravenciones. Entonces hay un problema grave que puede afectar incluso la popularidad del gobierno, que según Margarita Cedeño solamente lo separan 3 puntos. Entre el PLD y el PRM hay 3 puntos de diferencia. Doctora Margarita Cedeño. El PLD todavía tiene que reflexionar por qué el país lo sacó del poder. Y entonces ahí, cuando hagan una catarsis interna y lo puedan interpretar, tendrán entonces una mejor visión de su futuro político y de su participación en el mercado electoral dominicano. Tienen que reflexionar porque fueron echados del poder. Y no echados por los partidos de opositores, por el país, por su propia base. Y creo que es un propicio su pregunta para invitarlos a la reflexión. Por cierto, las relaciones del PRM gubernamental con la fuerza del pueblo, porque parece que hay una alianza que peligra, que últimamente un poco yo siento que la fuerza del pueblo va y viene, ataca, pasa la mano. ¿Cómo están esas relaciones? Porque es una alianza demasiado importante para el PRM, porque el PLD en verdad es un solo PLD en pleito, en verde y en morado. Entonces hay la Fuerza del Pueblo es el partido bisagra de la política dominicana hoy. ¿Cómo están esas relaciones? Nosotros construimos con la Fuerza del Pueblo una relación electoral en su momento para llevar candidaturas comunes, sobre todo al Senado de la República, que rindió sus frutos porque tenemos hoy un Congreso muy plural, bastante plural, y en donde las fuerzas están debidamente representadas. Y hay cierto nivel de debate, que cuando yo participé en el Senado, en el periodo pasado, no había debate. Hoy tenemos un debate en el Congreso que debemos aspirar a que sea mejor, que sea siempre más fuerte, más constructivo, pero hay un debate hoy que se genera. Al margen de esa relación o de esa alianza que construimos en el pasado, no existe hoy más que una relación de cortesía con ellos, así como con muchas otras organizaciones del sistema que aun cuando opositores de nosotros, guardamos cierto nivel de respeto hacia ellos, como también lo tenemos con el Partido de la Liberación Dominicana, con el que también nos hemos podido sentar en alguna oportunidad para construir proyectos, para construir algunos proyectos y algunas soluciones para el país. Sí. Mira, el presidente Abinader ha iniciado unas dinámicas que han sido muy inteligentes y muy útiles, más patrióticas si se quiere. Ha llegado en momentos a convocar a todas las bancadas de todos los partidos políticos en el Palacio para sacar proyectos de leyes comunes, como por ejemplo el matrimonio infantil. Fue producto de que todos nos pudimos sentar a una mesa y construirlo. Hoy estamos haciendo lo mismo con la posición del país en relación al tema haitiano. Todas las fuerzas políticas del país, casi todas, en casi todos los elementos que se discuten, estamos a una. Y guardamos desde el gobierno, hemos construido desde el gobierno, aún con nuestras diferencias, porque la tenemos con el PLD, la tenemos con la Fuerza del Pueblo, la tenemos con otras organizaciones hoy y sabemos que la vamos a tener mañana, claro, pero un nivel de respeto y de comunicación cuando el país así lo necesita, que nos permita hacer cosas juntos. Pero no se descarta el que se mantenga, se fortalezca esa excelente relación, para no llamarle alianza, entre una Fuerza del Pueblo que es demasiado importante para el PRM. Es que usted presupone que hay un vínculo. Bueno, si uno se remite a los hechos, nota los afectos. Y también yo noto muchas veces cuando nos dan duro con posiciones específicas. Son partidos de oposición, no son partidos aliados, son partidos que se nos enfrentan cuando así lo entienden que deben hacerlo. Pero aún vivimos un espacio inicial de un gobierno cruzando una pandemia, en donde también obliga a que los partidos de oposición con un nivel de madurez pueden en algún momento guardar sus hachas
y construir junto al gobierno alternativas que nos puedan ayudar a sacar entre todos hacia adelante. Eso es también muestra de madurez de la clase política, que siempre es útil e importante que el país lo tenga. Pero las diferencias existen, están ahí. Sí. Nos vamos a la pausa y ha ocurrido lo que siempre ocurre con las entrevistas oportunas e interesantes y con personalidades que tienen calidades para participar, y es que el tiempo se va demasiado rápido. Viene el último segmento, a ver cómo nos hacemos con varios temas y poco tiempo. Ya regresamos. Bueno, a ver cómo le sacamos provecho a estos últimos momentos. Hay una buena noticia que replica otra anterior excelente de diciembre, y es la buena calificación, la recalificación del país en su capacidad crediticia, su capacidad y su atractivo para los mercados internacionales, que acaba de hacer la calificadora de riesgos. Primero lo hizo Standard & Poor's y ahora Fitch. ¿Qué significa eso en Dominican Black People, en la realidad? ¿Por qué es tan importante para el gobierno? Muchísimo, ¿Cómo se porque logró si nos esto? cambian la calificación y nos hacen nos disminuyen la calificación, entonces terminamos pagando más intereses por la deuda que tenemos. Además que manda un mensaje a los mercados internacionales de que, ojo, en República Dominicana suceden algunas cosas que no hace interesante que usted como inversionista le preste atención. Lo cierto es que todos los países de la región, casi todos los países de la región, han tenido una reducción en su calificación. A nosotros, no obstante la pandemia, no obstante las dificultades que como país enfrentamos, durante 2 ejercicios consecutivos nos han mantenido nuestra calificación. Eso habla muy bien de la gestión que impulsa el equipo económico del gobierno, el Ministerio de Hacienda, la propia gobernación del Banco Central, dirigido, claro está, por el presidente de la República, que hoy ha logrado uno de los crecimientos más altos de toda la región, superior al 11%. Hay áreas que crecen al 35%, como el sector de las zonas francas, una estabilidad macroeconómica muy visible, estabilidad en la prima, y un mejor manejo de las rentas públicas, en el sentido de que tenemos hoy menos gastos superfluos, un déficit que es menor al estimado originalmente, mucho menor. Son todas noticias muy positivas que se le mandan a los mercados de que aquí las cosas se están manejando de forma distinta a los demás países de la región. Entonces está aprendida la lección de los beneficios de la continuidad del Estado, porque la cosa tuvo mucho que ver. Un asunto es la lucha política y la cosa, pero a la hora de manejar, yo sentí que el presidente fue sumamente cauto a la hora de mover las fichas de la economía y de dar pasos que pudiesen romper con lo que es la continuidad del Estado para bien del país. Es que tiene que ver, es la coincidencia de muchos elementos. Por ejemplo, uno de los motores principales de nuestra economía es el sector turismo. Es el 16, el 20% del PIB. Depende de quién lo calcule y cómo, pero es una arma muy importante de nuestra economía. Y si no hubiera sido por el emprendimiento del propio presidente Abinader, de colocar seguros COVID a todos los viajeros, de poderle dar el apoyo a toda la estructura hotelera para que no cerraran o para que aperturaran más deprisa que en otros sectores. Si no hubiésemos tenido la dinámica que se impulsó desde el sector turismo, tuviésemos hoy un sector turismo todavía ralentizado en el proceso. Y hoy tenemos que el sector turismo crece o tiene una ocupación mucho mayor que las que históricamente hemos tenido en sus mejores momentos. Eso tiene que ver con esfuerzo, con emprendimiento y compromiso, más que con herencias del pasado. Las herencias del pasado no necesariamente son el mejor modelo. En el manejo de la economía, sí, porque la política monetaria la manejó el mismo señor que se dejó. Cuando hablo de la continuidad del Estado, en verdad estoy pensando en don Héctor Valdés Albizu. Ah, sí. No hay dudas de que probó ser muy inteligente tener a don Héctor en el Banco Central, sobre todo porque con su experiencia acumulada le ha dado al país tranquilidad, le ha dado estabilidad y ha habido un manejo oportuno de la macroeconómico, sobre todo de la política monetaria del gobierno. ¿Y qué se está haciendo desde el gobierno para enfrentar el problema que uno se da cuenta cuando va al supermercado, llama a la farmacia, que es el asunto del costo de la vida? Sabemos que hay factores externos fácilmente detectables, sí, pero hay una realidad. Sí, la gente tiene que comer y la gente, ¿qué se está haciendo? Y la gente se enfrenta todos los días con esa realidad. Se ha hecho mucho. Por ejemplo, el gobierno ha asumido durante semanas la subida de los combustibles. Cuando llegamos al combustible estaba a $40 el barril. A mí me critican mucho por mis posiciones en el Congreso, pero resulta que hoy está a $80 el barril.
está 2 veces más caro que como lo recibimos. Y sin embargo el gobierno ha venido asumiendo casi todas las semanas los adicionales que deberían vivirse como consecuencia de aumentos. Hemos subsidiado al sector de fertilizantes para que, como la urea ha subido en los mercados, ese costo no se le pase a nuestros agricultores y por tanto suban los precios del campo. En algunos momentos hemos ayudado a los molineros para que el pan no vive una suerte similar. Compramos constantemente o estimulamos a la compra de bananos y de plátanos. Son muchos los esfuerzos diversos que se han hecho desde el gobierno para hacer que el impacto de la subida de los precios en los mercados internacionales no sea tan cruel sobre la vida de los dominicanos y las dominicanas. Y el gobierno hará todo cuanto esté a su alcance para ayudarlo. Inclusive ahora en Navidad hemos impulsado algunos proyectos de maneras puntuales que nos van a ayudar a que la suerte de la familia dominicana sea una mejor. Por ejemplo, aumentándole a los tarjetavientes de Supérate lo que van a recibir en Navidad y así otros planes que el gobierno ha anunciado de forma oportuna. Finalmente, ¿qué va a hacer el gobierno con Barrio Pueblo Viejo? Porque la minería y Barrio Pueblo Viejo en especial es fundamental para la economía y para que pueda permanecer la explotación de la mina se necesita una presa de cola, pero hay un problema medioambiental. Yo hablaba el otro día de por qué no se ha hecho una especie de un pool de grandes empresas especialistas en evaluar esto y tomar una decisión porque lo cierto es que cuando revisan los números tiene una participación determinante en los ingresos, para los ingresos del Estado, claro, esa mina. Y la continuidad de la mina, estamos hablando de más de 90.000 millones de dólares en los próximos años. O sea, no hay duda que la minería es hoy uno de los motores de una economía diversificada como es ya la economía dominicana, que no solamente es Barrick, sino es Barrick y muchos otros jugadores que en diferentes áreas participan de la minería. Sí. Barrick el principal y es un socio importante de la República Dominicana por su producción o por la industria que está instalada y que es compartida en sociedad con el gobierno dominicano en Cotuí. Pero ahora, uno ve al gobierno medio lento en tomar la decisión de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Va o no va? Entonces quizás la ayuda de instituciones globales, de reconocimiento global, puede venir, como una vez se hizo con el PNUD. Yo voy más lejos. No conozco. Que me diga si se hace, si no, y por qué se va a hacer. Es un tema muy técnico que no conozco las particularidades. Sí. Y por tanto no quisiera opinar o plasmar una idea más allá que pueda de alguna forma u otra no ser útil. Lo que sí sé que la minería es un motor importantísimo de la economía dominicana hoy, que debe manejarse de forma responsable para que la misma sea sustentable en el tiempo. Claro. Y que los beneficios de la minería sean siempre mayores o mejores que el impacto que el impacto que generan, ¿verdad? Porque hay que generar un equilibrio en la ecuación de que siempre los beneficios sean mayores que los impactos que pueda generar. Pero eso es pregunta para técnicos. Bueno, esa es para técnicos, pero Y hay que tener también la humildad, tranquilidad para tú decir, claro, pregúntale al que sabe, porque aquí todo el mundo queremos opinar de todo. Aquí habrá que hacer un curso para políticos y funcionarios para que aprendan un término norteamericano muy común, que es no comments. No comments. Porque los periodistas hacemos nuestro trabajo de preguntar. Pudiera parecer en algún momento un poco de no enfrentar la pregunta. Sí. El no comment tiene muchas lecturas. Pero también hay que tener la tranquilidad aquí y la humildad de decir, claro, bueno, mira, claro. Vamos a permitirle lo que sabe. El tiempo nos venció. Yo espero que la próxima entrevista, quizás febrero, ¿por qué no marzo, como mucho abril, podría ser ya con el candidato a la reelección de la presidencia del PRM y hasta un debate con quien sea su adversario? ¿Podría ser? No, pero bueno. Muchas gracias, don Pablo, por tenerme aquí. Pero puedo contar con su comparecencia a este programa para hablar ya de sus aspiraciones de continuar en la presidencia a futuro. Siempre podrá contar conmigo, pero vuelvo a repetir, eso no es un proyecto que yo haya pensado ni que... No, yo soy un hombre de mi partido y soy un hombre de equipo. Y soy un hombre de unidad. Como me necesiten y donde me necesiten, ahí estaré. La producción de McKinney se encargará de ubicarlo debidamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Feliz resto de la noche, familia.